Buenos días con todos. A continuación se expondrá la aplicación de la jurisdicción universal en el caso que hemos tomado de Adolfo Schellingo, cuando se centra en una aplicación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar en Argentina, específicamente en el contexto de la Guerra Sucia, en los cuales tenemos el contexto histórico, en el cual la dictadura argentina en 1976 a 1983 hubo a cabo y se llevó a cabo una política sucia donde se llevó a opositores políticos torturas y asesinatos. Tenemos crímenes cometidos donde Schellingo fue acusado e implicado en la participación, donde los prisioneros políticos fueron llevados a maltrato y un suicidio y luego botados sus cadáveres en los vuelos de la muerte considerado cuando se les iba botando al mar. También tenemos la atención al juicio de España en 1997, fue detenido en España por haber llegado al país, donde fue arrestado. También en el 2005, un juez de España le dictaminó 640 años por su participación en tantos crímenes de asesinato. Tenemos también la condena de Schellingo, asentó un precedente donde todos debemos tener muy en cuenta de cómo debe llevarse a la justicia y a los responsables a los crímenes de la justicia, independientemente de dónde se ocurren estos crímenes y delitos. En la siguiente pregunta, el principio de jurisdicción universal es una norma del derecho nacional donde nos permite juzgar a los individuos, juzgar por delitos graves, independientemente de dónde se haya cometido estos delitos, de la descendencia del autor y de las víctimas. En este caso tenemos como responsabilidad internacional la aplicación jurisdiccional, donde Adolfo Schellingo es relevante porque reafirma que ciertos crímenes son tan graves que toda la humanidad tiene un derecho como un precedente a ser reconocido en todos los casos. Tenemos el caso de la justicia, como todos estos crímenes fueron limitados y tienen que ser juzgados así sea en su país o internacionalmente. Tenemos un Estado de Derecho. Este principio también contribuyó a la aplicación del Estado de Derecho contra la lucha contra la impunidad. En este caso sería tan grave donde todo el Estado y el mundo tiene derecho a ser juzgado. Muchas gracias. Los derechos que fueron vulnerados. Primero fue el derecho a la vida, ya que existió detenciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y también vuelos de la muerte. Como segundo punto también hubo el derecho a la integridad personal, tortura sistemática, tratos crueles y inhumanos, privación arbitraria de libertad, derechos procesales también existió, negación del debido proceso, suspensión de garantías judiciales, privación de garantías judiciales y como cuarto de derechos familiares, ya que hubo separaciones forzadas de familias, robo de identidad en el caso de los bebés y la negación del derecho a la verdad y a la reparación. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la siguiente pregunta y cómo se intentó aplicar la jurisdicción universal. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un caso clave en el ámbito del derecho internacional, que es la aplicación de la jurisdicción universal, en este caso de Adolfo Schellingo, como aquí podemos ver. Ya, a través del sistema judicial español, el caso marcó un precedente importante para procesar crímenes de lesa humanidad contenidos fuera del territorio de España. Primero, expliquemos qué es la jurisdicción universal. Este principio permite que ciertos delitos internacionales graves como la tortura, la desaparición forzada, el genocidio, entre otros, sean juzgados por cualquier país en el mundo, independientemente de dónde se comete o sea, de dónde se cometa el acto, o sea, la nacionalidad de los perpetradores y de las víctimas. Pásale la diapositiva, por favor. Ya. Aquí tenemos 5 puntos claros de la aplicación de la jurisdicción universal. El inicio de la causa. Como ya bien mi compañero habló, el inicio de la causa todo comenzó en el año de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional decidió investigar crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Chile Argentina. Básicamente Garzón basó su causa en el principio de la jurisdicción universal, argumentando que estos crímenes no afectan no solo a las víctimas directas, sino a toda la humanidad.
Ya, tenemos el testimonio y la extradición voluntaria del señor Cilingo. Bueno, en un elemento clave fue la confesión de Adolfo Cilingo, un ex militar argentino quien admitió haber participado de los llamados vuelos de la muerte. Curiosamente, Cilingo viajó voluntariamente a España en 1997 para poder limpiar su nombre y su imagen. Pero una vez allí fue detenido e implicado por los crímenes de lesa humanidad. También tenemos argumentos legales. Ya, en los argumentos legales podemos decir que tenemos tres puntos básicos. Primero, el tribunal declaró que estos crímenes son imprescriptibles. Y también como segundo punto, las desapariciones forzadas se consideran delitos continuados hasta que se conozca el paradero de las víctimas, lo que reforzó la competencia de los tribunales españoles. Como tercer punto tenemos que España había incorporado el principio de jurisdicción universal en su legislación, lo que permitió abrir el caso sin necesidad de tratarlo como un tema esclavista argentino. Tenemos también el cuarto punto, el juicio y condena Cilingo. En 2005 Cilingo fue condenado a 640 años de cárcel, pero tras una apelación esto aumentó a 1084 años. Esta condena incluyó su participación directa en 30 homicidios, 255 desapariciones forzadas y actos de tortura. Aunque la pena básicamente se fue de 30 años, ya que se limitó según la legislación española. Bueno, esto implicó bastante, fue un simbólico ilegal. Bueno, como quinto punto tenemos el impacto político. En este caso enfrentó desafíos políticos y legales en años posteriores. España limitó el alcance de la jurisdicción universal, en parte debido a presiones diplomáticas, pero bueno, sin embargo este juicio demostró que es posible perseguir los crímenes fuera del país donde ocurrieron, incluso cuando existan leyes nacionales de amnistía. Bueno, como relevancia de este caso podemos tener que este caso dejó clave que los estados tienen la responsabilidad de perseguir crímenes graves o afectar de lesa humanidad. Además que este proceso inspiró a varios, estuvo inspirado en varios países, como por ejemplo el caso famoso contra Augusto Pinochet y entre otros. En resumen, Cilingo no solo fue un hito legal, sino también un recordatorio de los crímenes de lesa humanidad, que no debe quedar nada impune y sin importar dónde fueron cometidos. Muchas gracias. Bueno, vamos a responder la quinta pregunta que tenemos: ¿qué limitaciones legales enfrentó el caso y cómo impactó en el proceso? Para efecto de la misma vamos a entrar en breve preámbulo de qué pasó en los años de 1976 y 1983, es decir, son los años donde se produce la dictadura cívico-militar en Argentina. ¿Qué pasó sobre todo en este país? ¿Qué gobernó? Se impuso un régimen de terror que suprimió y sobre todo violó la sistematicidad de los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasó producto de todo ello? Fue la tortura y la desaparición de miles de personas por las Fuerzas Armadas, que también tenían respaldo civil. Asimismo también tuvo varias fases y atravesó sobre todo por tensiones que desembocaron con una salida golpista y que también fue producto de la represión. Todo ello se le atribuye a Adolfo Francisco Cilingo, que estamos exponiendo precisamente en este caso. Asimismo también que para él, más que una dictadura, fue un proceso de reorganización nacional. Por eso que Cilingo propiamente es el autor de delitos de lesa humanidad que cometió durante este periodo. Asimismo también para ello se efectuó esta dictadura que ustedes saben cómo se desató con miles de personas también desaparecidas. Vamos también sobre todo a considerar en esta pregunta dos puntos. Primero, las limitaciones legales y también los desafíos jurisdiccionales que tenemos. Dentro de las limitaciones legales tenemos sobre todo la legislación argentina, que fue el punto final. ¿Qué es esto del punto final? Es decir, que no se permitió como tal
una investigación posterior de los casos. Asimismo también es una obediencia debida. ¿Qué es lo que mandaba propiamente ese régimen? Que no se investigue como tal los hechos, sino que al contrario se quede totalmente oculto, se quede pues sin hacer una investigación previa. Asimismo, también dentro de los desafíos jurisdiccionales tenemos el cuestionamiento de las competencias de los tribunales internacionales respecto a este caso. Es por esto también que España, sobre todo, se interesa en el caso y sobre todo teniendo a Xilingo ahí, es donde procede a tomar el respectivo proceso de condena por todos los crímenes de lesa humanidad que fue. Vamos a pasar a la segunda diapositiva del... ¿Qué factores políticos y prácticos influyeron en el éxito o fracaso de la jurisdicción universal? Vemos sobre todo que aquí consideramos dos puntos: las presiones internacionales y los cambios de la legalidad en Argentina. Primero, en las presiones internacionales vemos sobre todo el rol de organización de los derechos humanos, asimismo también que se suscita como tal un activismo transnacional y también una presión de organismos internacionales que no querían como tal que quede impune este crimen atroz cometido por Xilingo. Y asimismo también necesitan que este principio de la jurisdicción universal como tal sea aplicado para este caso. Pero también vamos a considerar también los cambios legales en Argentina. ¿Qué es lo que se puso o se cambió prácticamente? Primero, el punto final, es decir, que no se daban más investigaciones al caso, sino si el gobierno obviamente no autorizaba, y también la obediencia como tal, es decir, que eso fue necesario reestructurar para dar paso también a la investigación debida. Finalmente también es necesario que la Corte genere una sentencia respecto a este caso, es decir, condenando precisamente todos estos crímenes y de igual forma pues dando cierta reparación a las víctimas. Finalmente tenemos la tercera diapositiva dentro de esta misma pregunta. ¿Qué lecciones se pueden extraer de este caso para fortalecer la aplicación de la jurisdicción universal? Primero tenemos dos puntos a considerar. Primero, tenemos sobre todo la armonización normativa y la flexibilización de las competencias. Dentro de esta armonización tenemos también el desarrollo de marcos legales que es necesario la implementación de los mismos para que se dé un freno, se dé un alto a estos crímenes atroces y de igual forma para que no se sigan cometiendo los mismos. Respecto a la flexibilización de las competencias, tenemos también alcances de jurisdicción universal y que también sobre todo facilite las investigaciones transnacionales y la cooperación internacional, con el fin de poder de una u otra manera solventar estos casos y dar una conclusión respectivamente.